Bienvenidos a Ciencia y Fe, un podcast de Misioneros Digitales Católicos. Un espacio donde la razón y la fe caminan juntas, desde una mirada católica que abraza la verdad, el asombro y la dignidad humana. Nos acompaña el doctor Luis Raez, quien nos hablará sobre bioética cristiana. Buen día amigos, ¿cómo están? Soy el doctor Luis Raez, este es otro podcast de Ciencia y Fe. Hoy vamos a tocar un tema muy interesante, vamos a hablar de la carta del sufrimiento redentor, que en latín se dice Salvifici Doloris, que es una carta apostólica del Papa San Juan Pablo II, que fue publicada el 11 de febrero de 1984. ¿Por qué vamos a tocar este tema? Porque el sufrimiento es un tema muy importante, es algo que vivimos todos los días. Y por ejemplo, en el caso de los que somos médicos y los que atendemos pacientes, pues tenemos mucha gente sufriendo que intenta buscar cuál es el significado de lo que está pasando, ¿no? Entonces esta carta aborda el significado cristiano del dolor humano, explicando que el sufrimiento unido al de Cristo en la cruz es un medio de salvación y amor que transforma ese dolor y ese sufrimiento en una redención. Si vamos a tratar de explicarlo, lo mejor sería que la lean. Esto está gratis en los medios, en el internet, lo pueden encontrar en español o en inglés gratis, pero voy a tratar de hacerles un resumen y los invito por favor a que la lean, ¿no? Entonces vamos a hacer hay 4 puntos claves. Voy a resumirla por partes, pero finalmente hay puntos claves, ¿no? Primero, que el Papa reflexiona de que como el sufrimiento no es un castigo, ¿no? A veces pensamos que Dios nos está castigando, sino que es una forma de participar en la obra salvífica de Jesús, quien viene, libera al mundo del pecado y de la muerte a través de su propio dolor. O sea, Jesús nos vino a liberar, pero no con una revolución, lo hizo con su muerte y su resurrección. Es un punto muy interesante de considerar. Segundo, hay un sufrimiento físico y hay un sufrimiento moral. O sea, uno se enferma y el cuerpo sufre, pero también mucha gente no está enferma y tiene un sufrimiento moral, lo que dicen el dolor del alma. Y esos dos sufrimientos pueden ser redentores, dependiendo de cuál usted esté enfrentando. Y el tercer punto es el por qué. Ese es uno de los puntos más difíciles. Decimos, ¿por qué tenemos que sufrir si no he hecho nada malo? El sufrimiento, aunque parece incomprensible, el Papa San Juan Pablo II explica que la fe cristiana permite encontrar un sentido al sufrimiento, confiando en Dios y viéndolo como un camino de perfeccionamiento espiritual. Más o menos lo vamos a tratar de explicar. Y por último, el cuarto punto es que el amor es el sentido último del sufrimiento, ya que permite al ser humano amar más profundamente y solidarizarse con nosotros, ¿ya? Son esos 4 puntos que más o menos podríamos resumir la carta, ¿ya? Bueno, entonces empezamos con la introducción de la carta. En la introducción de la carta el Papa cita al apóstol Pablo, que dice: suplo en mi carne el valor salvífico del sufrimiento, a lo que falta las tribulaciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, ¿no? Entonces el apóstol comunica el propio descubrimiento y goza por todos aquellos a quienes puede ayudar. O sea, en otras palabras, Pablo está diciendo que el sufrir no le tiene miedo, es una oportunidad de compartir los sufrimientos de Cristo y de la iglesia, y el Señor nos ha llevado a la salvación a través de ellos, ¿no? Más o menos tratando de hacer un resumen, aunque yo sé que no está perfecto, ¿no? El hombre conoce y tiene presente los sufrimientos del mundo físico, animal. Sin embargo, el sufrimiento es esencial a la naturaleza del hombre, ¿no? El hombre no es solamente cuerpo. Hay algo más profundo en el sufrimiento que es más esencial. Por eso decíamos que incluso el hombre puede tener sufrimiento. Alguien me puede decir: yo estoy sano, pero me quiero morir porque tengo un sufrimiento de alma, ¿no? Un sufrimiento del espíritu. Entonces el sufrimiento trasciende al hombre, ¿ya? En cierta forma el hombre está, en cierto sentido, está destinado a elevarse, ¿no? Por eso decimos, si el hombre fuese un solo animal, no sufriría, ¿no? O si sufriría un dolor solo físico. Entonces acá hay una oportunidad de que si yo entro a esta dimensión que trasciende
lo que es solamente la parte física, yo de repente puedo, ahí viene la parte de superarse a sí mismo, y es una forma misteriosa de que el hombre está llamado a hacerlo, ¿no? Entonces vamos a hablar ahora del sufrimiento humano. Entonces el hombre, como decíamos, sufre de diversos modos, ¿no? No siempre son las enfermedades las que los médicos curamos, sino que todavía hay algo más amplio, es más complejo, está dentro de la humanidad, ¿no? Y ese, como decíamos, es el sufrimiento moral. Entonces, pero entonces no deberíamos asombrarnos, porque ustedes se acuerdan, el hombre, si no solamente es algo corporal, no solamente es un animal, no solo es físico, el hombre tiene una dimensión espiritual que va más allá de la psicología, ¿no? De que, me siento bien, me siento mal. No, o sea, el hombre tiene una parte espiritual, y el sufrimiento físico y el sufrimiento moral, que es el dolor del alma, existen ambos, puede ser al mismo tiempo o habíamos dicho en forma separada, ¿no? Entonces, lo importante aquí es que, sobre todo en el Antiguo Testamento, se asociaba el sufrimiento como el mal, o sea, como una distorsión del bien, como una limitación del bien, como que no podíamos llegar al bien. Entonces, por eso es que muchas veces se asociaba que el pecado trae sufrimiento, obviamente. Pero obviamente, pues no todos los sufrimientos están traídos por el pecado, pero en el Antiguo Testamento se consideraba un poco más ese tipo de aproximación, ¿no? O sea, yo sufro porque yo he pecado, estoy alejado de Dios, estoy viviendo el mal, o no tengo el bien, no estoy experimentando el bien, o no he hecho lo suficiente para el bien, ¿no? Entonces, y también hay que tener en cuenta que el sufrimiento puede ser personal o puede ser colectivo, porque muchas veces, como ustedes dirían, pero claro, hay cosas que no son culpa mía, me viene ahora un huracán, viene un terremoto, viene una guerra, una catástrofe, y sufrimos todos, y ya no es culpa mía, no es mi falta de bien personal, no es mi pecado personal. Por eso esa visión un poco del Antiguo Testamento era un poquito más limitada, pero de todas maneras es cierto, o sea, uno sufre cuando hay también falta de bien, ¿no? Entonces, pero como digo, no necesariamente es 100% culpa tuya, puede haber otras causas como el sufrimiento colectivo. Bueno, lo más importante es la búsqueda de la respuesta sobre el sentido del sufrimiento, ¿no? O sea, todos los hombres nos preguntamos por qué tenemos que sufrir, ¿no? Pero solamente el hombre, cuando sufre, sabe que sufre y se pregunta por qué. Sufre de una manera más profunda porque no encuentra una respuesta satisfactoria, no hay una respuesta fácil al sufrimiento. Y es más, ustedes saben, en la sociedad actual, la solución es, mira, no quiero pensar en eso y me meto en drogas, me meto en adicciones, en otras cosas, que la idea es no sufrir, ¿no? Y eso es un error porque tú no estás solucionando el problema. Si el problema es que el hombre tiene que enfrentar el sufrimiento, pues tenemos que enfrentar el sufrimiento y encontrar una solución. Eso sería algo lógico, ¿no? Ni siquiera tienes que tener fe para eso. Pero si tú buscas una compensación, ¿cómo vas a solucionar el problema? ¿No? Es como que vengan a uno que es doctor y le digan, doctor, pues se me rompió la pierna, deme una pastilla. Bueno, te doy una pastilla hasta que te lleguemos a hacer la cirugía para arreglar la pierna, pero no te voy a dar una pastilla de por vida porque eso no va a solucionar el problema fundamental. Entonces, eso es importante, que el hombre dirija la pregunta a Dios, con el corazón y con la mente llena de asombro y de inquietud, y Dios, que es amoroso, Dios sabe que uno está sufriendo, Dios espera la pregunta. Mira, es muy bonito eso que el Papa dice, Dios espera la pregunta y escucha, ¿ya? Y Dios siempre nos ha revelado eso, como les decía, desde el Antiguo Testamento. Por ejemplo, en el libro de Job, es una forma como Job le pregunta a Dios, ¿no? Si ustedes se acuerdan, Job era un hombre justo, que no había cometido ningún pecado, no había hecho nada malo, y Dios permite que el diablo, el maligno, lo atormente, ¿no? Porque el diablo le decía que Job era un hombre bueno, porque Dios le daba muchas bendiciones, pero seguro que si Dios le quitara las bendiciones, Job no iba a creer. Entonces, Dios permite que el diablo lo atormente, la única condición es que no lo mate. Entonces Job pierde sus bienes, pierde sus hijos, hijas, y se enferma gravemente, ¿no? Entonces, en esta horrible situación, Job tenía 3 amigos, los cuales vienen, y en el libro de Job se ven los diálogos. Entonces los amigos tratan de, con esta aproximación un poco más antigua, más del Antiguo Testamento, porque este libro de Job recuerda el Antiguo Testamento,
trata pues de hacerle reflexionar a Job que seguro que ha cometido un pecado grave y que seguro que por esa razón Dios lo está castigando, ¿no? Entonces, porque claro, en cierta forma hay algo de verdad ahí, lo que decíamos, si usted no vive el bien y vive el mal, entonces va a sufrir, ¿no? Va a sufrir. Pero en este caso, no es un castigo, porque Job no había cometido nada malo, ¿no? Entonces, acá la idea del sufrimiento evoluciona, porque estamos hablando del sufrimiento del inocente. Ya no estamos hablando del que se lo merece, ¿no? Que Dios te castigue porque has hecho algo malo. Estamos hablando de un nivel más alto todavía, el sufrimiento del inocente. El mismo Dios al final cura a Job, le restituye todo y reprocha a los amigos de Job por sus acusaciones y reconocen que Job no era culpable de nada. Ese sufrimiento del inocente de Job es como un precursor de cientos de años antes de la venida de Jesucristo, que es el inocente que va a sufrir, se va a entregar y nos va a redimir a todos. Entonces, por eso es muy, muy importante reflexionar este sufrimiento, porque, como digo, es una evolución de la antigua idea de que solo sufríamos porque no teníamos a Dios o porque habíamos cometido un pecado grave. Pues incluso en el Antiguo Testamento, en el libro de los Macabeos, hay una cita muy bonita que dice que los castigos no vienen para la destrucción del hombre, sino también para corregir al pueblo. Entonces no todo es negativo, no es un Dios justiciero de que si te portas bien te premia y si te portas mal te castiga, ¿no? Esa es una dimensión mucho más primitiva que no es cristiana, ¿no? Jesucristo ha venido y nos ha elevado esa percepción del mundo, ¿no? Entonces, en la nueva alianza, el sufrimiento sirve para la conversión y tiene un nivel mucho más alto, ¿no? Entonces, ahora vamos a hablar de Jesucristo. Si ustedes se acuerdan en Juan, en el capítulo 3, versículo 16, dice: tal manera amó Dios al mundo que le ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. O sea, el mal, ya habíamos hablado, el mal y el perder la vida eterna están asociados al sufrimiento. Porque si usted no llega a la vida eterna, no va a ser feliz y va a sufrir. Y Dios nos entrega a su Hijo para protegernos de la muerte, para protegernos del maligno y al mismo tiempo, obviamente, para protegernos del sufrimiento, ¿no? La salvación, entonces, es una liberación del mal y por ello está en estrecha relación con el problema del sufrimiento. Según las palabras de Nicodemo, Dios da de su Hijo al mundo para liberar al hombre del mal, que lleve en sí la definitiva y absoluta perspectiva del sufrimiento, ¿no? Vamos a leer esta parte textual. Contemporáneamente, la misma palabra da o dio a su Hijo indica que esta liberación debe ser realizada por el Hijo unigénito mediante su propio sufrimiento. Por ello se manifiesta el amor infinito de este Hijo unigénito como el Padre. El Padre da a su Hijo. Ese es el amor hacia el hombre del Padre, el amor por el mundo, el amor de la salvación. Cuando el hombre muere, pierde la vida eterna, entonces hay un sufrimiento temporal. Pero si perdemos la vida eterna, el sufrimiento puede ser definitivo, ¿no? Por esa razón es tan importante que el Señor Jesús nos ha salvado y nos da la vida eterna para que el sufrimiento no sea definitivo, ¿no? Incluso que Cristo en su actividad mesiánica en Israel se acercó al mundo del sufrimiento humano. Si ustedes recuerdan, él curaba enfermos y curaba gente físicamente de enfermedades, también espiritualmente. Había gente que eran endemoniados y gente que necesitaba ayuda y él los curaba, los consolaba, alimentaba a los que tenían hambre, a los sordos, a los ciegos, curaba de lepra, etcétera, etcétera. E incluso en 3 veces resucitó gente que había muerto, ¿no? Entonces, en otras palabras, el Señor Jesús era sensible a todo el sufrimiento humano, tanto del cuerpo como del alma. Y de esa forma nos instruía a todos nosotros, poniéndonos en el centro de su enseñanza la importancia de la redención a través del sufrimiento, ¿no? Por ejemplo, ustedes se acuerdan las bienaventuranzas. Hay 8 bienaventuranzas de gente que está sufriendo, pero acuérdense que Jesucristo decía: bienaventurados los que, ¿no?, probados por diversos sufrimientos, van a recibir un premio, ¿no? Entonces, las escrituras tenían que cumplirse. Si ustedes van a las escrituras, la venida de Jesús se había profetizado con muchísimos siglos de anterioridad. Si ustedes recuerdan, en misa a veces revisamos el libro de Isaías,
hay un poema muy fuerte, que es el del cuarto siervo sufriente, donde el poema describe la detención, la humillación, las bofetadas, salivazos, vilipendio, el juicio, la flagelación, la corona de espinas, el camino de la cruz, etcétera, etcétera, del siervo sufriente. Y esto se describe más de 800 años antes de que Jesucristo venga, porque eso estaba escrito, era parte de la historia de la salvación. Entonces, puede decirse que se ha cumplido la Escritura, que se ha hecho definitivamente la realidad, la palabra del citado poema de muchos siglos antes, y así como otras profecías del Antiguo Testamento, con la pasión de Cristo, ¿no? Y a la vez ha entrado en una dimensión completamente nueva y un orden nuevo, ¿no? Ha sido unida al amor, ¿no? Recuerden que Jesucristo, su pasión y su redención y su entrega por nosotros ha sido por amor. Ya no estamos hablando solamente de la justicia del Antiguo Testamento, que el que se portó mal hay que castigarlo. Jesús siendo inocente, y encima de inocente, mira, comparando con Job era inocente también, pero Jesús era hijo de Dios. O sea, no solamente Dios sacrificó un inocente, Dios sacrificó a un inocente que encima era su hijo. Por eso es que la salvación toma un nivel mucho más grande de lo que habíamos aprendido y vivido con la historia de Job, ¿no? Entonces, como dice el evangelista en Juan 7, la cruz se convierte en una fuente de ríos de agua viva, ¿no? En ella debemos plantearnos el interrogante sobre el sentido del sufrimiento y la respuesta para esto, ¿no? Y también en otro punto ya para ir terminando de la carta, hablamos que hay que compartir ese sufrimiento con Cristo, ¿no? En Corintios se describe la resiliencia del creyente que está atribulado, pero no está angustiado, está derribado, pero no está destruido, pero está llevando la muerte de Jesús para manifestar la vida, ¿no? Y en el versículo 14 de la segunda carta de Corintios reafirma la esperanza de la resurrección, sabiendo que Dios nos va a resucitar a los creyentes un día con Él. El Evangelio y el sufrimiento hablan de todo esto, diversos puntos de sufrimiento, ¿no? Por Cristo, a causa de Cristo, y esto lo hace con las palabras mismas de Cristo, o bien con las palabras de sus apóstoles, ¿no? El Maestro no esconde, Jesús no esconde a sus discípulos y seguidores, o sea, a nosotros, la perspectiva del sufrimiento. Jesús no dice que no vamos a sufrir, al contrario, lo revela con toda franqueza. En medio de las persecuciones, de las tribulaciones, Él dice: si el mundo os aborrece, sabed que me aborreció a mí primero que vosotros, porque no sois del mundo, sino que yo os escogí del mundo, por eso el mundo os aborrece. No es el siervo mayor que su señor, si me persiguieron a mí, también a vosotros os perseguirán. Pero esas cosas los harán con vosotros por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Eso os lo he dicho, para que tengáis paz en mí. En el mundo habéis de tener tribulación, pero confiad que yo he vencido al mundo, ¿no? Entonces, a través de siglos y generaciones se ha constatado que el sufrimiento se esconde una particular fuerza que acerca el hombre a Cristo, una gracia especial. A ella se debe su profunda conversión de muchos santos, por ejemplo, San Francisco de Asís, San Ignacio de Loyola. Muchos frutos de esta conversión, no solamente el hecho de que el hombre descubre el sentido del sufrimiento, sino cómo el sufrimiento llega a ser un hombre completamente nuevo a través del sufrimiento, ¿no? Hay una nueva dimensión de su grandeza, de su vocación, y es una confirmación de la grandeza espiritual que el hombre supera el cuerpo de un modo un tanto incomprensible, ¿no? Cuando este cuerpo está gravemente enfermo, totalmente inhabilitado, y el hombre se siente como incapaz de vivir y obrar tanto más, se pone en evidencia pues su madurez espiritual, su grandeza interior, y es algo conmovedor incluso para otros hombres y otras personas, ¿no? Por último, quería hablarles del buen samaritano, ¿no? O sea, tenemos que compartir este sufrimiento redentor de Cristo, y ustedes saben la parábola del buen samaritano, que Jesús estaba tratando de explicar quién es mi prójimo, le habían preguntado, y en una carretera, pues, donde había un hombre que había sido golpeado y dejado tirado para que muera. De los 3 personas que pasaron, a pesar que pasó un sacerdote y pasó otro hombre religioso, un levita, el que rescató a la persona herida era un samaritano que supuestamente no se llevaba bien con los judíos, pero a pesar de no ser de su pueblo, a pesar de incluso tener cierta antipatía entre ellos, el samaritano lo rescató, lo llevó, lo metió en un hotel,
y pagó para que lo cuiden y con todos sus gastos, ¿no? Entonces esta parábola del samaritano es parte del evangelio del sufrimiento, porque indica la relación que nosotros tenemos que tener con el prójimo que sufre. O sea, no es suficiente amar al Señor, entender su mensaje redentor, vivir con Él el sufrimiento y redimirnos. También necesitamos no pasar de largo, como dicen en la parábola, con indiferencia, sino pararnos junto con Él, con el buen samaritano, a ayudar a nuestro prójimo. ¿Ya? No por curiosidad, sino como tener esa disposición interior de corazón de compartir y ayudar en el sufrimiento ajeno. El hombre se conmueve ante la desgracia del prójimo, ¿ya? Entonces es muy importante tener esa compasión, vivir esa solidaridad y vivir eso, ¿no? Entonces, para concluir, hermanos, queríamos decir estas palabras sobre el amor, los actos del amor relacionados con el sufrimiento humano, nos permiten descubrir en la raíz de todos los sufrimientos humanos hay un sufrimiento redentor de Cristo, ¿no? Así que es muy importante entender, aunque para muchos de nosotros de repente no es fácil porque nuestra fe todavía está incipiente, de repente no está muy madura, que pues el hombre no solo es cuerpo, hay una dimensión grande que es el alma puede sufrir y todos estos sufrimientos no hay escapatoria, son partes de la naturaleza del ser humano. Pero los sufrimientos, aunque son la ausencia de Dios, el vivir el pecado, la ausencia del bien, el Señor Jesús nos enseña que pueden ser redimidos a través de, pues ya han sido redimidos gracias a Él. Lo que nos falta a nosotros es vivir esa redención en nuestras vidas y compartirla con nuestros seres queridos, ¿no? Como les decía al comienzo, ojalá que puedan leer y revisar esta carta. A mí me parece que es bastante profunda, entonces la verdad que habría que hablar una buena cantidad de horas, pero lo que quería con este pequeño podcast es animarlos a que la revisen y que la apliquen en su vida cotidiana, ya que todos tenemos sufrimientos y dolores cotidianos de cuerpo o de alma. Que Dios los bendiga. Hasta el siguiente podcast. MDC, Misioneros Digitales Católicos. Para conocer más contenidos de MDC, suscríbete a nuestro canal de YouTube y descarga nuestra app, Misioneros Digitales Católicos.